Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a esta cobertura especial que estamos haciendo del Festival Internacional de Cine de Morelia, cubriendo hasta donde se pueda a la competencia mexicana que es al lado de los cortos mexicanos y de, por supuesto, el cine que se hace en Michoacán, el tronco central, el corazón del Festival de Morelia. Ya se ha dicho, y lo hemos dicho en otros programas, probablemente este sea uno de los años más competidos en cuestión de largometraje mexicano. Ha habido varios, o sea, sí ha habido años muy, muy peleados, pero sí, creo que este año tenemos, no sé, una especie de rounds bastante peleados entre los largometrajes que se presentan en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y pues bueno, vamos a hablar hoy pues, de uno de los largometrajes que por muchísimas razones han sonado más antes de que iniciara esta competencia. Ustedes ya escucharon su sonrisa, ya escucharon su risa. Está aquí en el estudio de Cine Garage Alejandra Márquez Abella, a quien le agradezco enormemente que se haya tomado primero la molestia de asegurarse de que yo pudiera ver tu película en Toronto. Después, invitarme al pequeño brindis que hubo después de la película. Claro. Y después que hayas aceptado venir a platicar con nosotros sobre tu película, Alejandra, mil gracias por estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenida. A ti por invitarme. Yo feliz. Tú feliz. Pues bueno, Las Niñas Bien, escrita y dirigida por ti. No sé por dónde empezar porque sé que la historia de esta película es larga. Y te lo voy a poner así porque además escuché un poco, bueno, no escuché toda la sesión de preguntas y respuestas que dieron tu reparto en el Festival Internacional de Cine de Toronto, justo en ¿fue la primera proyección que tuvo en la vida? Sí, sí, fue la primera proyección pública. Uh-huh. Y lo dijiste, esta historia en un principio no era tan tuya y la acabaste haciendo muy propia y no sé si incluso muy personal. Quizá me gustaría entrar por ahí a la plática de las niñas bien, para luego entrar ya a algo más, a las cosas ya más anecdóticas y a la apreciación de la propia película, que para efectos de este programa se presenta este día. Ustedes van a estar escuchando este programa el día que la película se presenta en el Festival de Morelia. Obviamente lo estamos grabando antes porque estas cosas se pueden. Estaremos o arreglándonos o bebiendo una cerveza. O las dos. ¿Cómo es este proceso, Alejandra? ¿Cómo es que te fuiste apropiando de una historia que, dicho en tus propias palabras, y si no, corrígeme, por favor, quizá no era tan tuya en un principio? Sí, o sea, todo esto empezó como un trabajo por encargo, ¿no? Que le dicen, que suena muy frío y sí, a veces suena incluso despectivo. Sí, totalmente. Rafa Ley y Rodrigo González de Mr. Wu llegaron conmigo y me dijeron, tenemos la idea de hacer esta película. Digo, obviamente Las Niñas Bien es una compilación de textos súper conocida de Guadalupe Loaesa. Entonces yo rápidamente ubiqué de qué estaban hablando. Me sacó un poco de onda, la verdad, como que dije, híjole, ¿qué se puede hacer con Las Niñas Bien, ¿no? En un universo donde además estamos muy acostumbrados a tratar como los temas de clase y de oligarquía como en una clave de comedia que yo estoy segura que soy muy torpe haciendo, ¿no? Entonces les dije como, pues miren, que gracias por pensar en mí, pero la verdad es que siento que esto va a ser un despropósito y que voy a sabotear la película y que van a odiar y todo va a salir horrible. Ellos te buscaban por Semana Santa. Ellos me buscaban por Semana Santa y porque yo creo que creen que tengo un elemento ahí pop que sí, o sea, sí sentía yo que algo me llamaba la atención de esto y que algo se podría construir desde ahí, pero me daba miedo, la verdad, ¿no? Un poco por todo lo que acabo de decir. Entonces la primera reacción que tuve fue como muy en negativo, o sea, fue como no creo que la podamos hacer. Insistieron mucho, solicité como libertad total y hacerla lo más, o sea, les dije, si le meto oscuridad, no se asusten, déjenme ser. Y la verdad es que fueron muy, muy chidos conmigo y muy como que confiaron completamente en lo que yo quisiera hacer.
Entonces, claro, pues poco a poco, en el proceso de escribir la historia, que ya ellos ya tenían un poquito un primer acercamiento a un guión que yo quise dejar fuera porque justo no tenía estos elementos que me interesaban y me puse yo a escribir pues a partir de leer los textos de la Loaesa y ver qué se podía hacer, ¿no? Y creo que a partir de ahí fue que pues empecé a construir ya una cosa más personal con la película y pues luego ya es como que te digo, como un matrimonio inevitable. Lo cual incluye 2 piropos esta historia. Número 1, te dieron, pues bueno, insistieron en que fueras tú quien se encargara de la película. Y número 2, tuvieron la confianza en ti y en tu inteligencia para decir, pues bueno, le va a meter mano a los textos de Guadalupe Loaesa, que tampoco es cualquier persona. Sí. No, o sea, sí había ahí 2 votos de confianza muy, muy claros de su parte, que seguramente te dieron toda la seguridad del mundo para encontrar a la película como finalmente la presentas. Sí, yo digo, creo que hay una cosa como que sí fue, a la que sí fuimos fieles en todo momento, que fue que para mí lo que hizo Guadalupe en ese momento, cuando publicó ese libro, que es hace 36 años, es que sí como que desmitificó a la oligarquía, ¿no? O sea, sí se burló de los ricos y sí rompió algo que era como intocable. Sí. Yo creo que ya la fórmula se agotó y entonces ya no funciona igual ahorita, ¿no? Entonces había como que darle la vuelta, había que encontrar una clave donde eso siguiera funcionando. A mí me gusta mucho el cine que habla de esos temas, ¿no? Me parece que en otros lugares de América Latina lo hacen muy bien y acá de pronto estamos solo con la comedia y con la redención de estos personajes que son súper opresores y que no deberían tener ninguna, ¿no? Y me pareció que pues esta era una oportunidad como para, no sé si me hubiera yo animado a acercarme a un tema así si no hubiera llegado primero. Entonces creo que estuvo bien. Estuvo bien. Rifarme. Y bueno, y luego dentro de esa misma plática después de la proyección estaba también tu punto muy, muy claro sobre no hacer de esto una comedia en forma. Obviamente, mientras ves la película y mientras ves la historia de Sofía, interpretada por Ilse Salas, que aquí entre nos creo que está sorprendente. O sea, no porque no hayamos sabido antes que era buena actriz, sino porque no sabíamos que era tan buena, ¿no? O sea, yo no la había visto, y ahí reconozco yo mi propia ignorancia sobre su carrera. Yo no la había visto así de poderosa. Conforme vamos conociendo la historia de Sofía, si bien no es una comedia, no quiere ser una comedia, y creo que la película no puede ser catalogada como comedia, sí hay ahí algunos despuntes en donde la comedia negra o la comedia negra social, si es que podríamos llamarla así, mete la tijera muy profundo. ¿Qué tanto te interesaba, ahora que mencionas, ¿no?, todas las otras comedias que se hacen en México, en donde en lugar de tener un apunte crítico hacia las oligarquías, más bien las peinan y las maquillan y las tienen ahí muy bien acomodadas? Sí. ¿Qué tanto te importaba hacer justo lo contrario con una no comedia como esta? Pues yo creo que Si es que estás de acuerdo en que podemos llamarla no comedia. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que el material, incluso de origen, tenía una carga de sátira muy fuerte, ¿no? Y sí es muy ridículo lo que de pronto es importante para estos círculos, ¿no? O las conversaciones, los diálogos que tienen las mujeres a las que se refiere la película, pues sí están cargadas de un absurdo tan grande que incluso creo que fui fui con temor, ¿no? Había cosas que ya me parecía que yo no podía soportar ver y escuchar en una pantalla, ni quería reproducir, ¿no? Entonces sí, como que me autocensuré en algunos casos. Pero pues ahí está, ¿no? Es parte de, y sí es muy ridículo de entrada, de origen, ¿no? Y sí te interesaba burlarte de esas oligarquías que ahora están incluso todavía más expuestas, que es además un choque que a mí me interesa mucho, el momento y la oportunidad en la que cae tu película. Sí. Estamos hablando de un México, la película está ambientada en el México de los 80, pero está cayendo en un año 2018 en el que México, más allá de estar conmemorando los 50 años del 68, que ya es, digamos, un punto de interés en lo que puede pasar con este país de aquí en adelante,
sí estamos hablando de un posible cambio de rumbo muy, muy claro, en donde justo estas oligarquías acabarán siendo afectadas en muchos sentidos. ¿Tú ves la oportunidad de esa película, pero o simplemente te encerraste a hacer tu guión y dijiste se filmará cuando se tenga que filmar? No, sí había una cosa, haciendo la investigación para escribir el guión, había una cosa muy chistosa de ver las mismas carátulas de periódico, ¿no? O sea, crisis, gasolinazo, o sea, como cosas, o transición política, ¿no? Porque la peli justamente pasa en el año donde López Portillo deja el poder y entra de la Madrid. Y con esta primera crisis, que yo siento que es como la crisis como la conocemos desde entonces, ¿no? Yo he vivido toda la vida en esa crisis. Todos hemos vivido. Yo nací en el año que se retrata la película. Entonces, pero bueno, sí creo que antes hubo muchos problemas, obviamente, en este país, pero no, esta crisis que empezó ese año es la actual. O sea, sigue siendo el mismo tipo de crisis. Y eso, pues claro que era algo atractivo para mí, ¿no? Yo no sabía qué iba a pasar con la transición política, ¿no? Por eso Cuando te lo me pregunto. estaba filmando. ¿Qué opinas de que haya coincidido de esta forma? Pues sí, o sea, es sorprendente porque sí no pensé que como en las implicaciones que fuera a tener el final de la película, por ejemplo, ¿no? De un caso o de otro, o sea, digamos, sí cambia, ¿no? Ahora que la realidad es esta. Pero bueno, no sé, me parecía interesante ver hacia el pasado como para ver lo poco que hemos cambiado, ¿no? O sea, una cosa así, como que era lo que me parecía, en términos políticos obviamente, pero también en términos de género, en términos de relaciones, de aspiraciones, de ideales de éxito, ¿no? O sea, todo eso me parecía como si viéramos una gelatina que no nos permite desarrollarnos como identidad, como nuestra identidad como país, ¿no? Que se agita pero no se mueve. Exacto. ¿No? Yo tengo entre los apuntes que hago cuando veo mis películas, las películas de... Qué chido que hagas apuntes. Pues es que sí, imagínate, o sea, en Toronto vi 20 cacho, Sí, no. Si no las apunto, se me olvida todo Le lo echas flores a unas que que no, correspondían a claro. otras. Hoy en la mañana ya estaba mezclando dos, tuve que ir a los apuntes y volver a leer lo que había leído. En las 2-3 primeras líneas de esos apuntes tengo marcado que la película está más o menos contada como si fuera un sueño, quizá un sueño de Sofía, un sueño bastante inquieto, pero al mismo tiempo me dices que hubo mucha investigación alrededor del guión. ¿En dónde coincidirían estas dos cosas en caso de que efectivamente estemos entrando en una especie de sueño que se está desbaratando, ¿no? A punto de despertar a algo o a alguien? Mira, a mí lo que me llamaba muchísimo la atención y me atraía al proyecto desde el principio era esta idea de que las mujeres en esa época, insisto, creo que no ha cambiado mucho, pero bueno, Sí, no. hablemos como de que las mujeres como Sofía en esa época justo eran niñas, ¿no? Me gusta el título porque se refiere a que hay como una infantilización de las mujeres, ¿no? Y me parece que lo que quiere decir eso es que estás como subeditada a recibir la realidad por filtros, a que no eres completamente independiente ni entiendes bien qué está pasando a tu alrededor, ¿no? Un poco como cuando eres niño. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que lo que dices del sueño tiene como una cosa, o sea, un poco como veías las cosas y los problemas graves que pasaban en tu casa cuando eras niño, que entendías que había algo que estaba sucediendo, pero no del todo. Estaba allá. Exacto, estaba allá y como que te llegaban un poquito las señales y los vestigios de que algo pasaba. La experiencia de Sofía ante la crisis económica y lo que sucede en su familia es un poco esa, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante irle dando la información al espectador a través de la experiencia hipersubjetiva de Sofía, ¿no? Un poco como si estuvieras en su cabeza, y fue una cosa que además luego con Miguel Spreadfinger trabajamos mucho en la edición, ¿no? Cómo tratar de overlapear el sonido, la imagen, para un poco crear esta cosa con el tiempo, que no sabes bien si esto ya pasó, si va a pasar, si está pasando, o si se conecta de formas extrañas, ¿no? Como los sueños o como las cosas que se filtran en tu cabeza más como conceptos que como con un orden así lógico, ¿no? Y la foto de Daniela también tiene que ver, ¿no? Sí. Es una foto un poco velada, o sea, velada quiero decir,
no hay una nitidez, no está la nitidez a la que estamos acostumbrados ahora, tu nitidez es otra. Sí. ¿No? Creo que la foto nos ayuda un poco a englobar esto que dices, este overlapping, ¿no? De no sabemos si de veras está pasando, si se lo está imaginando o si está imaginando mientras pasan las cosas. ¿Cómo deciden hacer la fotografía de esa forma? Pues creo que la idea de la cámara más que nada era, o sea, respondía a un problema, ¿no? Que inició desde el guión, que era ¿cómo hacemos para hacer una película sobre un personaje que odiamos, ¿no? O sea, que nos parece deleznable, porque lo tenemos que acompañar y lo tenemos que querer acompañar. Hasta el final. Exacto, ¿no? No podemos decir fuchi desde el principio, porque si no, no hay nada que nos enganche a él. Digo, a mí me encantan esos retos, ¿no? Esos personajes me fascinan. Se nota. Me gustan. Déjame decirte que se nota. Pero bueno, la respuesta que encontramos fue fue a la pregunta de cómo estamos cerca en la subjetividad de este personaje sin estar de acuerdo con él, ¿no? O sea, que eso es como una locura, como cómo lo planteas visualmente, y un poco eso nos hizo ir a oscilar entre, pues eso, estar en planos muy subjetivos donde estás como en la experiencia del personaje o en su mareo, casi que en su piel, muchos falsos subjetivos, parece que estás en su mirada, pero luego no estás en su mirada. Y contrastar eso como con una apertura y unos encuadres muchísimo más fríos y lejanos y objetivos y hasta juiciosos, ¿no? Como de te estamos viendo, no somos tú, estamos lejos, ¿no? Pero creo que, bueno, esa fue como una de las cosas que más platicamos con Dariela. Y otra que creo que tiene que ver con lo que mencionabas, o sea, es que queríamos estar en los 80, no queríamos hacer un homenaje a los 80, claro, ni que se viera cool como los 80 son cool, ¿no? O sea, como que nos daba mucho miedo caer en esta como romantización estética de los 80, porque... Que también tiene que ver con cierta infantilización. Sí, y como que está de moda, ¿no? Ahorita, y justo como con el vestuario, los peinados y la foto, el arte, nos daba miedo en grupo caer en eso, ¿no? Queríamos como nada más retomar esta sensación de estar ahí, además en un mundo bien específico que es las Lomas 82, claro, que es como... Digo, yo no estuve ahí, ¿no? Y mucha gente tampoco... Yo ni en las Lomas, o sea, no, bueno, ni ahora. Pero ya que te clavas a ver y ves las fotos y ves las revistas y ves un poco la experiencia de la gente, pues sí es un ambiente bien, bien específico, ¿no? Que creo que salió bien retratado. Se centraron ahí las juntas y la investigación en definir el 82 que querían reconstruir. Sí, y la verdad es que ahí mi convivencia con Guadalupe Loaesa fue importante porque, o sea, hacíamos cosas como irnos a ver revistas de sociales, a una hemeroteca, ¿no? Entonces, o sea, revisar un año históricamente a través de sus recortes de revistas de sociales es una locura, es una especie como de cosa rara, como, sí, hacer una investigación frívola sobre algo, ¿no? O sea, ver cremas y shampoos mientras se está cayendo un país, no sé, era... Pero bueno, te da otra sensibilidad y encuentras otros códigos que también te cuentan la misma historia, ¿no? Si le rascas. ¿Y cuál es la historia de Sofía? Más allá de que estamos entrando en su familia en un momento en el que pues, la familia tiembla porque simplemente no se pueden sostener como están acostumbrados a vivir. Esa, digamos, sería más o menos la sinopsis a través de la cual vamos a seguir a Sofía, ¿no? Llega la crisis, los negocios no van tan bien como... O por lo menos los negocios no se pueden mantener como se mantenían antes, porque yo también dudo que las cosas estuvieran bien, ¿no? Exacto. Y vemos esta especie de decadencia social, no al estilo Buñuel, sino en los cambios que ella tiene que seguir pues, para poder tener un día a día, pero no sé si esa es la historia única que quieres contar. Pues yo creo que yo creo que yo empecé y terminé este proyecto con muchas preguntas y entre ellas es, o sea, como tratar de tocar, ¿no? De descifrar qué es lo que pierden cuando pierden el dinero los ricos, o sea, ¿a qué se aferran tanto? ¿Por qué vivimos en un país tan desigual? ¿No? ¿Qué es eso? Porque, bueno, puede uno contestar dinero, poder y tal, pero ¿qué significan esas cosas? Claro. ¿No? Es como...
es eso, es un lugar donde te sientas en la mesa, es una, no sé, ¿no? Es una posición, no sé, no, como que ni siquiera te puedo decir que encontré la respuesta, pero esa era la búsqueda, ¿no? A la hora de retratar a esta mujer. Tu reparto, Alejandra. El reparto. El reparto. Pues bueno, digo, habiéndote dicho que Ilse Salas está muy, muy bien, es obvio que hiciste una muy buena elección ahí, pero no sé si ella era tu primera elección, si quienes la acompañan también estaban ahí desde un principio. ¿Cómo se fue armando este pequeño coro de niñas bien? Que digo, todas están espectaculares, ¿no? Pero no sé cómo, teniendo estos problemas de no querer idealizar a los 80, ¿no? De retratar a Sofía de esta forma, de retratar a las oligarquías de esta forma, ¿cómo llegas a la lista final de actrices para tu película? Bueno, obviamente hay actores, pero sí, el centro son ellas, sí, ¿no? Ilse fue un nombre que apareció muy pronto sobre la mesa y yo creo que es porque es buenísima actriz y a mí no me quedaba duda de eso, pero y cumplía, digamos, con la parte física que yo creía que tenía que tener este personaje, pero también porque me parece que Ilse tiene una energía y tiene una presencia y tiene unas ideas políticas que contrastaban con el personaje, ¿no? Y yo creo mucho en la contradicción a la hora de tomar decisiones de este tipo, que son como de vida o muerte, ¿no? Claro. Me parece que siempre salen cosas buenas de no irte por la opción más obvia, ¿no? Y en ese sentido, no castear a una niña bien de verdad, digamos, entre comillas, porque es muy bien Ilse, pero no en el... O sea, no cree que digamos, una está hecha porque no es te una casas. Sofía. O sea, en exacto, pocas palabras, no es una Sofía. No, y más bien tira hacia otro lado, ¿no? Y creo que eso fue un gran acierto. O sea, sí creo que tuvo ella que hacer un trabajo muchísimo mayor, de mucha confrontación, de mucha duda, de mucho repele con ella misma, porque además te vas dando cuenta qué cosas sí compartes con el personaje, ¿no? Claro. Digo, ella y yo en el camino también hicimos muchísimo trabajo de mesa, que es como a mí me gusta trabajar con los actores, más que hacer ensayos y así. Y pues yendo casi que palabra por palabra, tuvimos muchos meses porque Ilse estaba embarazada antes del rodaje, entonces como que tuvimos muchas sentadas de irnos frase por frase y por qué diría esto y qué está aquí atrás y así. Y el resto de las chicas, pues algunas fueron más obvias que las otras. O sea, de nuevo yo no quería hacer como una portada de una revista, ¿no? O sea, me parecía importante encontrar algo que fuera genuino, que fuera como un coro de verdad. Y Cassandra, por ejemplo, Cassandra me convenció a mí, porque uno piensa en Cassandra, y creo que ella sufre de esto, y piensas en una mujer joven, o sea, como la ves muy chiquita. Y yo quería pues unas señoras de 30 y tantos años, o sea, como más señoras, ¿no? Más de lo que habla Loaesa. Exacto. ¿No? Pero me mandó un casting y me sorprendió muchísimo y me pareció que era increíble como para hacer a la amiga. Yo me tardé como 3 escenas en reconocerla. Sí, es que está como en metamorfosis total. Sí. Bueno, ahí está más o menos la elección, por lo menos de ellas dos. Hablaremos, por supuesto, de Paulina Gaitán, porque es otro personaje que me intriga mucho y que estoy seguro, por todo lo que has dicho y por cómo vi la película, que te costó mucho trabajo escribir. Por un lado, tenemos a Sofía, ¿no? Tenemos que seguirla en esta historia, pero no podemos congeniar con ella, pues prácticamente por razones éticas, ¿no? Sí. No podemos entrar tanto en su mundo. Pero del otro lado tienes al personaje pues, de la nueva rica, que también puede caer en un estereotipo que puede provocar castigo hacia ese propio personaje. Y sin embargo creo que está muy, muy bien escrito. ¿Cómo te deshaces de Sofía por un lado y empiezas a armar el personaje de Ana Paula, se llama Paulina Gaitán, ¿no? Sí, pues justo yo lo que no quería es que se volviera como esta némesis que representa todo lo contrario, ¿no? O sea, como que un poco lo que yo creo que sucede es que
todos estamos en esta aspiración ridícula en este país y por eso las cosas están como están. Sí. No tenemos como una diversidad de modelos de éxito. Solo hay una manera de que te vaya bien y eso es un poco lo que representa Sofía y su marido y su casota y sus hijitos y su perro, ¿no? O sea, como que... Y nada, me parecía que tampoco había que decir, bueno, pero mira, la que viene del barrio, pues tampoco es la buena y es la que sabe y es la que... Pues no, todos, digamos, nadie es ni bueno ni completamente malo, pero sí, creo que esa fue como la clave con ella. Porque lo que estás retratando no son los personajes individuales, sino el mundo al que quieren pertenecer o seguir perteneciendo, que es un poco la enfermedad, una de las enfermedades del país, ¿no? Decir, así tenemos que vivir, así queremos vivir todos, ojalá todo México fuera como Las Lomas. Y la película deja claro que eso no solamente no es una buena idea, ha sido una muy mala idea durante muchos años. Sí. ¿Te interesaba ese punto de Totalmente, crítica? lo acabas de decir, mejor que yo, te lo voy a robar. No, tal cual es eso, ¿no? Es como, dejemos de aspirar, o sea, sí era un poco un llamado en un caballo de Troya a decir, dejemos de aspirar a ser como esta gente porque no, o sea, ni se la pasan bien, ni es correcto lo que hacen, ni nada, ¿no? Por lo que cuentas, no hubo alguien, obviamente siempre hay alguien diciéndote, oye, ya hay que empezar a filmar, vamos a acabar la película, pero creo que se te dio el tiempo suficiente para poder dejar todo como tú querías que quedara. Sí, la verdad es que el embarazo de Ilse, yo tengo como la maldición o la bendición, voy a decir, de que a mis proyectos los rodea el hada de la fertilidad. La gente se embaraza. La gente se embaraza todo el tiempo. Entonces, creo que como Ilse se embarazó, tuvimos que esperarla unos meses. Filmamos cuando su hijo tenía 4 meses, imagínate. Uy. Sí, qué aventada ella. Pero la verdad es que eso nos dio como un airecito ahí que permitió que el proyecto tuviera sus reescrituras y, ¿no? Sobre todo eso, que creo que es básico, tener claro antes de llegar al set. ¿No te corretearon? No mucho, No aunque mucho. los tiempos fueron bastante ágiles. Ahora que hablas de la investigación que hiciste con Guadalupe Loaesa, a revisar las revistas, los recortes, que debe ser interesantísimo. Yo no sé cuánto habría aguantado, pero no por ella, por supuesto, sino por Sí. estar viendo cómo todo se repite. Sí. No sé si en esa investigación se revisaron películas u otras referencias, quizá literarias, para tratar de entender cómo se pensaba en el México de esa crisis del 82, o cómo se retrataba a las familias mexicanas en otras películas, no necesariamente de esa época, pero sí tener el enfoque de otras películas para saber si quieres ir hacia allá o simplemente alejarte de ellas. Sí. Fíjate que... Te lo pregunto, perdón que te interrumpa, porque la familia ha sido un personaje elemental en la historia del cine mexicano, Sí. ¿no? Ha estado presente desde los orígenes. Y creo que aportar una familia social como esta, creo que nos puede ayudar a tratar de redimensionar a cómo estamos viendo a las familias en el cine mexicano. No me clavé tanto como en específico en el cine mexicano. Yo estaba obviamente tenía mucho la figura del personaje de Sofía en la mente, y para mí la familia es una parte importante en su historia, pero hay como, digamos, ella atraviesa varias capas que son pues lo social, lo público, y de ahí se va a lo más íntimo, que es su pareja, porque la familia casi que es ella y su marido, ¿no? Sí. Los hijitos como que son ahí jarrones que Sí. están en la casa, ¿no? Que adornan la vida, que es un tipo de familia, Claro, ¿no? claro. Es una forma de hacer familia, pero bueno. Entonces, más bien, las películas que estuve visitando antes de filmar y mucho a la hora de escribir el guión fueron La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel, Safe, de Todd Haynes, que esa me la han soltado ya un par de entrevistas así de, ¿viste Safe de Todd Haynes? Ay, Sí. yo, sí. Sí, pues sí. O sea, y la vi como por casualidad y fue un gran hallazgo. ¿Por qué? Pues porque, digo, es una película que sucede en los 80 y que habla de una mujer que se va alienando, que se va enloqueciendo un poco, por acortar la sinopsis. Y digo, no tiene nada que ver como con el dinero y tal, pero es una forma de... Y un poco eso también le pasa a La mujer sin cabeza, ¿no? O sea, es como una especie
enloquecimiento o alienación del mundo, de lo social, de la realidad, que me pareció que ahí estaba muy bien hecho. Y Antonioni con sus glamures, la verdad. Con como sus que oropeles. Porque sí, luego creo que lo difícil de esta película estaba en los detallititos, ¿no? O sea, en cómo, en una postura, en un gesto, en cómo te echas para atrás, en cómo, ¿no? El personaje espera que vengan a él y no va a los demás. O sea, no sé, como en esos pequeños detalles que siento que de pronto en estas pelis de la burguesía napolitana, ¿no? en las películas de Antonioni estamos súper bien. Y cómo filmarlas, ¿no? Cómo ponerles la cámara encima, cómo burlarte de ellos de pronto, cómo estar a su nivel, no sé. O sea, hablando justo del golpe de la película y de las posibilidades de lectura que tiene, yo sé que los textos de Guadalupe Loaesa, que los odié mientras lo leía, y creo que ahí es donde la película y los textos se empatan muy bien. La idea es que odies lo que estás leyendo. Sí. No, o sea, la idea no es que te la pases bien leyendo eso. Pero sí es difícil echarte varios del tirón. Sí. Siendo el título Las Niñas Bien, no creo que el texto es nada más Niñas Bien, ¿no? Las Niñas Bien. Las Niñas Bien, obviamente está centrado en las figuras femeninas. Sin embargo, a la hora de hacer una adaptación al cine, siempre existe la posibilidad de meter más personajes, pero tus personajes masculinos siguen siendo, están muy disminuidos, están lejos, porque quieres que estén lejos, obviamente. Sí. Quiero que salga de tu boca, porque tenemos a los personajes masculinos tan lejos. Y no es queja, o sea, no te lo estoy diciendo como queja. Yo creo que es un gran acierto y creo que puede dar ahí puntos de lectura que nos van a hacer profundizar todavía más en una propuesta como esta. Pues creo que de nuevo era un poco esta idea de que los hombres tienen esta función como de ser los adultos, ¿no? Los que controlan tu vida, a través de los cuales vives como mujer de los 80, aunque, insisto, creo que todavía mucho. Todavía estamos ahí. Sí, ¿no? Y sí, no sé, desde temas de como la idea de masculinidad de antes, de ahora, las violencias económicas, ¿no? Como que todos estos temas me parecía que se podían tocar, pero pues que había que tocarlos obviamente desde el lado de las afectadas. Y creo que ahí están, ¿no? Sobre todo el personaje del marido de Sofía, que es como un junior bueno para nada, básicamente, que pues sí, que no resuelve, entonces ella se tiene que mini activar, ¿no? Porque tampoco es que tenga mucho rango de maniobra. Y justo en esa omisión o en esa falta estaba pues la crítica a las relaciones, ¿no? A los matrimonios. El asunto es que no estén. Exacto. Esa es la idea, que estén lejos, que estén desaparecidos, que no sirvan para nada. ¿No? Porque es un poco el juego que hace Almodóvar también con sus personajes masculinos. Él es bastante más cruel, ¿no? Los personajes masculinos o están enfermos, o están locos, o no tienen huevos, o lo que tú quieras, pero están ahí, los aniquila de dos plumazos. Tú fuiste bastante más sutil y creo que es un gran acierto en la película, ¿no? Que no hay un hacha separando personajes, simplemente los ves que no van a aportar más de lo que acaban de decir y se van. Sí, y es como, pues justo esto, no me está cumpliendo con A, ni con B, ni con C, que es lo que tiene que cumplir un hombre, ¿no? Estas tres cosas, si no me las cumple... ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué sirve? Y es un poco, pues, es el boomerang del machismo, ¿no? Sí. O sea, claro, las primeras afectadas pues son las mujeres, pero luego eso regresa y destruye la convivencia y el amor y la familia y todo, ¿no? Fue coincidencia, planeación de que prácticamente todo el equipo técnico fueran mujeres. No digo que se note, al contrario, o sea, de esto se entera uno, niños y niñas, cuando uno lee los créditos de la película. Yo no solo tomo apuntes, me quedo hasta que prenden la luz. Se da uno cuenta, para bien, y por curiosidad, por cómo se hace el cine ahora en México y en el mundo, que gran parte del cuerpo técnico son chicas. Sí, no fue una decisión así como de, no sé, o sea, como de statement político radical mío desde el inicio. Pero
Pero, Pero ya pasó. que estábamos ahí, la verdad es que sí se fue volviendo cada vez algo más importante para mí. Yo no digo que no se pueda trabajar de otras maneras, pero sí sentí, a diferencia de otras experiencias, que tener un equipo con muchas mujeres en posiciones de poder cambia el tono, el humor, el ritmo. Digo, y sobre todo en una película como esta que estás hablando de cosas que principalmente han sido experimentadas por el género femenino, ¿no? Entonces, siento que tenía sentido y creo que le hizo bien a la película. Y era muy chistoso de pronto estar en la mesa de catering como... Ay, oye, ¿ya viste que traía no sé qué? O sea, como que nosotros nos sentíamos muy progresistas y acababas teniendo la misma conversación, ¿no? Que es un poco el alma de las películas que se va metiendo en el equipo. Claro, pero eso al mismo tiempo también le da a la película un balance, desde mi punto de vista, muy interesante, que no tiene que ver con la película por dentro y por fuera. De un lado están las niñas bien, como dices, ¿no? Pues oprimidas en esta infantilización, ¿no? Las mujeres son para eso, su lado de la fiesta es ese, que era algo que, bueno, como dices, pasaba en los 80, pero sigue pasando, sí. ¿No? A mí me siguen volteando a ver varias personas cuando acabo platicando en la fiesta de las mujeres. Pues porque ahí no van los hombres. Pero bueno, está de un lado este grupo de mujeres ficticias, los personajes, está todo lo que escribiste, todo lo que pensaron para hacer esa historia. Y del otro lado, como dices, hay mujeres en situación de poder que podrían ser diametralmente opuestas unas de las otras. Creo que ese balance se siente, Alejandra. No sé si lo puedes detectar ahora después de 2-3 semanas de haberla presentado por primera vez en Toronto. Sí, yo en Toronto todavía estaba oyendo Perro 3 y Pájaro 4 pasar no, pero todavía no tengo como el tiempo y la distancia para ver la película de verdad. Pero sí, o sea, mira, sobre todo en el rodaje creo que fue muy importante. Luego la post está hecha principalmente por hombres, cosa que fue chistosa porque también como que puso a prueba los códigos establecidos en el rodaje, ¿no? Hay muchas cosas que es como, digo, ya verán cuando vean la película, pero que hay algo que significa algo, pero solo si sabes qué significa eso, entiendes esa, ¿no? Y había que un poco establecer ese código para que el espectador lo entendiera, y ya que sucede de nuevo, entonces, ok, esto es importante porque esto significa algo importante, ¿no? Claro. Y de pronto, pues igual y las mujeres, por tradición, tenemos más acceso a ese tipo de códigos, y hacer la edición, el sonido y la post con puro hombretón, pues de pronto era, claro, porque esto significa, exacto, ok, vamos a hacerlo mejor, porque ¿no? Y entonces era como poner un poco a prueba de dummies, por decirlo feo, mala onda. Y funcionó, creo que el equilibrio se logra. Julio Iglesias, Alejandra. Julio Iglesias. Bueno, empezamos con total. él, ¿no? Creo que muy cerca del principio ya estamos hablando de Julio Iglesias. Sí, es el primer texto casi que se escucha. ¿Por qué? Pues mira, Julio Iglesias, además de Crush, o sea, un poco en los 80 pues era este figurón, ¿no? Esta superestrella de la canción. Un guapo con el que las mujeres podían soñar, pero para mí también contenía como esta aspiración a ser españoles, ¿no? Que existía en México. O sea, como que todo lo del viejo continente es mejor, España es mejor, sus tiendas son mejores, sus cantantes. Hay un trauma ahí no resuelto, sí. Totalmente, ¿no? Como de siempre estar cerca de eso te va a hacer como, pues como más divino, ¿no? O menos mortal. Menos mortal. ¿Y fue por eso simplemente? Porque por el otro lado, Julio Iglesias, con todo lo popular y lo talentoso que puede ser, para muchas personas también representaba un poco el ideal del macho. Sí, ¿no? total. Era de, pues este hombre puede salir con todas las mujeres que él quiera y sin repercusiones, y no sé si ahí había un juego con Sofía. Claro, y era, o sea, como el colmo de la oligarquía y de la pretensión y los yates y los cócteles y las Islas Baleares. El jet set. ¿no? El jet set, exacto. O sea, como que siempre vamos a aspirar a ser de una
¿no? Como de una clase superior, ¿no? Y un poco Julio representa eso para ella. Ujú. Y eso era parte de lo que yo quería criticar, ¿no? Como que siempre va a haber algo a lo que quieres extenderle la mano y convertirte en eso. Pues déjame decirte que le diste, porque en cuanto empiezan a hablar de Julio Iglesias digo, allá vamos con Y Julio es muy Iglesias. absurdo también, es una fantasía enloquecida que me Sí. parecía que le daba un tono de nuevo que la película necesitaba para no ser completamente solemne, porque Claro. también eso me daba pavor, ¿no? Sí, no, Irte o sea, a una solemnidad. hay que dejarlo muy claro, ¿no? El hecho de que sea una película como la que he querido describir en esta entrevista no quiere decir que sea una película hierática y solemne, es todo lo contrario, es una película muy flexible, es una película a la cual se puede entrar una vez que nos invitan y que ya estando adentro sabes cómo están las cosas, no cuesta para nada trabajo moverse entre los personajes. Cuesta comprenderlos, pero eso te cuesta Sí. como te deben de costar las películas, después de haberlas visto. Mientras estás ahí, sabes perfectamente dónde están las cosas y creo que los caminos están muy bien trazados. Ahí te quiero felicitar, porque repito, el guión también es tuyo, ¿no? Gracias. ¿Algo más que quieras decir? Algo que nadie te haya preguntado y quieras decir. A ver, creo que en Cine Garage sí se puede porque son un medio libre e independiente. O como cuántas entrevistas has dado de esta película, ya deben ser varias. He dado varias, pero como estrenamos en Toronto para medios extranjeros, lo cual es chistoso, ¿no? Sí, me como ver un imagino. poco la percepción de todo esto y ver que es más universal de lo que pensamos. Como que yo pensaba que esta película estaba llena de localismos y que había cosas que iban a ser muy crípticas para ellos. Quizá en el lenguaje. Sí, o Julio, por O el ejemplo, propio ¿no? Julio, sí. O sea, Julio Iglesias es como, ¿pero por qué? O sea, y ya, pues ya que captan por dónde van los tiros. Pero, no, una cosa que ha llamado mucho la atención, quizás, es la música, ¿no? Como que sí, estoy justo haciendo lo contrario de lo que me pides. Es lo que más me han preguntado, Ujú. pero me parece como... Pues como interesante, ¿no? En un programa de radio platicar de eso, porque porque siento que luego no le prestamos mucha atención al poder, a los superpoderes de la música como elemento cinematográfico. Ujú. Y para mí, en esta experiencia fue como toda una exploración en ese sentido, ¿no? Cómo hacer que la música quizás no te funcione nada más como un endulzante del café, Claro. sino como un elemento que quiere decir sus propias cosas y que tiene sus propios juicios y que te ayuda desde otro plano quizás más inmediato y que se construye menos, como todo lo demás. Todo lo demás lo tienes que construir, Ujú. lo tienes que repetir para condicionar, ¿no? Como perrito de Pavlov, casi. Pero la música es muy inmediata y es así, ocurre y ya. Y quizás eso, que me ha sorprendido que la gente lo ha notado, lo ha tomado como algo, pues sí, como notable, ¿no? Claro, de la película, que claro. me parece interesante. Pues déjame decirte que yo, no sé cómo te fue con el público, porque la entrevista que yo vi sí hubo preguntas, pero estaba prácticamente todo mundo hablando contigo en el escenario. Ujú. Yo vi a la gente muy metida en la película y vi a la gente cuchicheando, porque en Toronto hay un público muy respetuoso de la película, como debe de ser. Ujú. Entonces sí hablan, pero hablan muy Sí. bajito. Pero resulta que yo tengo muy buen oído, entonces sabía que estaban leyendo todos los códigos de lo que estaba pasando ahí. Y que si bien las clases altas no son tan parecidas por lo menos entre Canadá y entre México, estaban comprendiendo perfectamente el mundo al cual nos querías llevar. Entonces, te lo digo por si alguien nunca te lo comentó, el público estaba muy metido. Qué bien. No, muy metido. Entonces, te quiero felicitar también por eso. Pues no sé, ¿algo más? Ahí estamos. No, creo que ya. Creo que ya. Sí, creo que ya. Pues ahí está la propuesta de las Niñas Bien de Alejandra Márquez Abella, que se presentó en Toronto, luego la vas a llevar después de tu entrevista a Chicago, me dijiste. Ajá, antes, ya estuvimos. O sea, ya estuvimos, pero va a estar. Sí, Exacto, así estuvo se las increíble. Estuvo bueno. Chicago es una gran Nos ciudad. fue increíble. Fuimos a las pizzas, fuimos al béisbol. Y ahora, repito, está en la competencia del Festival Internacional de Cine
de Morelia. Pues mucha suerte, Alejandra. Gracias. Muchas felicidades a todos los involucrados y a todas las involucradas. Creo que el trabajo es fenomenal. No voy a dar predicciones. Yo solamente voy a decir que el año pasado Los Adioses ganó el premio del público y sigue rompiendo récords en taquilla. No va a decir más. Esa es mi predicción no lanzada. Que Natalia me pase un poquito de su suerte. Esa es mi predicción no lanzada. Muchísima suerte, Alejandra. Muchas felicidades. Y ahí están. ¿Hay fecha de estreno? Todavía no. Vamos a estar en salas comerciales por ahí de marzo, de finales de marzo del 2019. 19. Sí, 19. Sí. Me perdí en los 80, sí, 2019. Ahí está, pues bueno, espérenla en marzo. Vayan a ver Las Niñas Bien cuando se pueda. Una noticia, suele haber más funciones de las películas en competencia después de que se presentan el primer día en Morelia. Entonces cáchenla si no la han visto para que le echen un ojo. Exacto. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti. Felicidades. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes.